Bueno, Juan, y hoy tenía ganas de compartirles un poco algún aspecto, un tema que seguramente cuando les diga cuál es lo van a conocer, pero le voy a dar una vuelta de tuerca porque estoy seguro que hay algunos aspectos del mismo tema que no conocen. Y se trata, por ahí te va a sorprender, de la trisomía del par 21 o síndrome de Down, también conocida, o mogolismo. 3 nombres distintos para una, quiero decir una enfermedad, para un síndrome, para una condición determinada. Todos sabemos que son, y esto lo quiero dejar de entrada establecido, unos seres humanos maravillosos, que a pesar de tener algún problemita intelectual como parte del síndrome parece que tienen exacerbada la parte emocional porque quieren mucho y son muy queribles, ¿no? Pero no me quiero dedicar tanto a las características de estos seres humanos, de estas personas, sino al porqué de los 3 nombres, que me parece muy interesante y que normalmente no se sabe. Hasta a mí me sorprendió. ¿Por qué trisomía del par 21? Todas nuestras células tienen en el núcleo, lo hemos hablado varias veces, el material genético, el famoso ADN o ácido desoxirribonucleico, que está organizado en unos cuerpos que se llaman cromosomas, porque se colorean fácilmente. Cada una de nuestras células tiene 46 cromosomas. Ahora tenemos pares de cromosomas. Los cromosomas están de a pares, 2 pares igualitos, que tienen la información genética. Por ejemplo, hay un gen para ojos claros y un gen para ojos oscuros. En cada cromosoma, en cada trozo de ADN está el gen para ojos claros y en el otro cromosoma el gen o para ojos claros o para ojos oscuros. Tenemos todas las moléculas de ADN duplicadas y como el ADN está en los cromosomas, también tenemos parejitas de cromosomas. O sea que tenemos en cada una de nuestras células 23 pares de cromosomas, 46 en total. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a tener un hijo? Porque si el espermatozoide tuviera, que no lo tiene, 46 cromosomas y el óvulo de la mujer tuviera otros 46, la nueva célula que se forma tendría 92 cromosomas. Bueno, el lío genético sería tan grande que esa célula no es viable, se muere esa célula. Pero vamos a suponer que pudiera seguir viva. Cuando ese ser humano de 92 cromosomas que no pudiera existir fuera a tener un hijo, ya tendría 92 en su espermatozoide y 92 en el óvulo de la mujer y tendríamos 180 y ya tendríamos, a esta altura de la historia de la raza humana, tendríamos miles de millones de cromosomas. Pero de todas maneras, la célula con 92 cromosomas ya se moriría. Y entonces, ¿cómo nos reproducimos? ¿Cómo es que nuestros hijos tienen 46 cromosomas igual que nosotros si se juntan 2 células? Esta es la un espermatozoide y un óvulo. Esto me lo acuerdo de la secundaria. A ver. Mitosis y meiosis. Muy bien, Juan, y genial. Ojalá que nuestros oyentes tengan la misma formación. Muy bien, felicitaciones, exactamente. Todas las células de nuestro cuerpo se dividen, como bien dijiste, por mitosis. Entonces el ADN se duplica y conserva el número de 46 cromosomas. Pero cuando se van a formar los óvulos y espermatozoides, en los espermatozoides en los testículos de los varones y los óvulos en los ovarios de las mujeres, esa célula que tiene 46 sufre otro proceso de división celular complejísimo, maravilloso, que funciona a la perfección como un reloj molecular, que obtiene a partir de esa célula del testículo o del ovario de 46 cromosomas, 2 espermatozoides o 2 óvulos con 23 cromosomas cada uno. Es decir, de cada parejita agarra uno, manda uno a un espermatozoide y otro al otro. De manera que y lo hace, muy pocas veces se equivoca. Alguna vez se equivoca, como vamos a hablar ahora. Entonces separa la parejita de cromosomas de tal manera que el espermatozoide queda con 23, con un integrante de cada pareja para que no falte ningún gen, y el óvulo de la mujer también con 23. Cuando se juntan el óvulo y el espermatozoide, reconstituyen los 46 cromosomas. Por eso nuestros hijos también tienen 46 cromosomas. ¿Qué pasa en la trisomía del par 21? Que a pesar de lo maravilloso y perfecto que es el proceso, a veces falla y en vez de separar los 2 cromosomas del par 21, recuerden que dije que teníamos 23 pares, los 2 se van para un óvulo. Los 2 cromosomas se van para un óvulo. Y después se juntan con el cromosoma que viene del par 21 del espermatozoide. De manera que para ese par
estos seres humanos maravillosos, insisto, tienen en vez de 2, 3 cromosomas. Y de ahí el nombre trisomía, 3 cromosomas, del par 21, porque es el par 21. Al tener genes de más, porque lo que es muy importante también es el balanceo de la cantidad de genes, al tener un juego de cromosomas de más, produce este síndrome en donde hay un pequeño retraso mental y donde hay unos rasgos de la cara y unos rasgos de los ojos que tienen ojitos achinados. Te freno ahí para consultarte algo. Es el par 21. ¿Qué pasa? ¿Puede pasar que esta situación se dé con otro par? Sí, y en ese caso, sí. ¿qué es lo que produce? ¿Produce otro síndrome? Exacto, síndrome de Klinefelter, por ejemplo, se da mucho con el par sexual. Hay un par de los 23, que es el par XY, que es XX en las mujeres y XY en el varón, también se da mucho con ese par y produce síndromes que producen hermafroditismo, como por ejemplo el síndrome de Klinefelter. Con otros pares no se da y se piensa que no se da porque los otros cromosomas, el par 21 es bastante pequeño, tiene pocos genes, los otros cromosomas son bastante más grandes, entonces la cantidad de genes es mucho más grande y si se diera una trisomía, la célula se moriría, porque ya el desbalance genético no sería viable. Exactamente. Bueno, esto explica el nombre de trisomía del par 21. ¿Por qué síndrome de Down? ¿Y por qué mogolismo? Bueno, el síndrome de Down se debe a un doctor inglés del siglo XIX, John Langdon Haydon Down, ¿sí? Que normalmente se lo nombra al doctor Down como el que describió, y es cierto, describió por primera vez este síndrome. Entonces se lo nombra como con honor, digamos. Bueno, fue el que describió el síndrome que por eso lleva su nombre, el síndrome de Down. Por distintas razones, a mí me interesa mucho la historia de la ciencia, fui a recuperar el trabajo original en el que describió esta trisomía del par 21 y con mucha sorpresa me encontré con que el título era del trabajo donde describe este síndrome, Observaciones sobre una clasificación étnica de los idiotas. Repito, observaciones sobre una clasificación étnica de los idiotas. Entonces, bueno, me pongo a leer el trabajo con ese título, imagínate, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el doctor Down? Está tratando de explicar la razón de las enfermedades mentales. Entonces dice, usando un prejuicio muy malo que hay en la teoría evolutiva y completamente erróneo, que es el prejuicio de la escalera, ¿no? Donde a través de la evolución vamos de organismos muy sencillitos, vamos aumentando y por supuesto ¿quién está en el pináculo de esa creación? Nosotros, los seres humanos. Pero ¿qué pasa con las razas? Porque hay distintas razas de seres humanos. Están los africanos, los negros, por ejemplo, los chinos y los mogoles. ¿Hay razas superiores e inferiores? Bueno, sí. Para el doctor Down hay toda una escala evolutiva donde vamos de los organismos unicelulares, vamos aumentando y llegamos a las razas o inclusive especies, porque estaba en la duda si eran especies separadas o no las distintas razas humanas. Entonces hace una escala de razas donde por supuesto el anglosajón rubio de ojos claros estaba en la escala superior. Y más abajo venían los negros y los amarillos y los mogoles. Entonces va clasificando las enfermedades mentales y que dice que el ser humano, en su desarrollo, cuando crece, va pasando por distintas etapas evolutivas, incluyendo las razas humanas. O sea, primero somos un pez, después somos un reptil, después somos un mamífero, y después somos un mogol, y después somos un chino, y después somos un negro, y recién ahí llegamos al pináculo que somos nosotros, los blanquitos de ojo claro, o un anglosajón, ¿no es cierto? Entonces clasifica en ese trabajo, imagínate, ¿no? Cuando leía este trabajo, clasifica en ese trabajo las enfermedades mentales y a las personas con la trisomía del par 21, solamente por el hecho de tener estos rasgos achinados en los ojos, los clasifica como mogoles. O sea que la trisomía del par 21, para el doctor Down, no se producía por lo que yo acabo de decir de los cromosomas,
que está bien, todavía no se conocían tanto, pero sino que se produce porque en el desarrollo de estas personas, en vez de completar todo su desarrollo al recapitular la teoría de evolución, quedan estancados en el nivel de la raza mogólica. Y por eso se llaman mogoles. Terrible para la persona que tiene la trisomía del par 21 y terrible para la raza mogólica, que por supuesto son seres humanos completamente normales. Así que por eso trisomía del par 21, por eso mogolismo, que claramente hay que dejar de utilizarlo, claro, y por eso síndrome de Down. Aunque yo diría más bien el síndrome del Dr. Down. Creo que él tenía un síndrome de prejuicio al establecer esto. Hoy en la teoría evolutiva, esta teoría de la escala, de que todo va de lo inferior a lo superior con el ser humano, está totalmente descartada, de manera que este trabajo ha quedado totalmente desactualizado y superado. Pero lo que llama la atención es que en muchísimos libros, hasta de medicina, cuando se habla de este síndrome, de alguna manera honorífica, se describe al Dr. Down como el que lo describió por primera vez. Pero cuando vas a buscar el trabajo en el que lo describió por primera vez, te encontrás con este terrible prejuicio de la escalera que hoy está dejado de lado. Además, ¿de qué año es esto, Ale? Esto es él publicó este trabajo en 1880, 1890. No hace tanto, digamos, hace un siglo, pero no hace tanto, ¿no? La historia, sí. No, la moraleja, bueno, una aclaración y una moraleja, y te escucho, que querés agregar algo. No sé cómo andamos con el tiempo, porque hoy me perdí en el control del tiempo. La aclaración es que hoy, con la secuenciación del genoma humano, se sabe que no hay diferencias, las diferencias que hay entre vos y yo son las mismas que puede haber entre vos y yo y un afroamericano, o un chino o un mogol. ¿Se entiende? Las diferencias genéticas al secuenciar el genoma humano no son más grandes entre personas de raza distinta. Es decir, entre un afroamericano y nosotros la única diferencia que hay es el color de la piel. Todas las demás variaciones genéticas que puede haber entre un afroamericano y yo son las mismas que puede haber entre vos y yo. Aunque nosotros dos pertenecemos a la misma raza, que habría que dejar ya ese concepto, y él pertenezca a otra. Y lo mismo con un chino, un mogol o lo que fuera, o un bosquimano. Toda la raza humana, de hecho, hoy sabemos que el antecesor común de la especie humana fue hace relativamente poco tiempo. Somos una especie muy, muy, muy joven y todos descendemos de un grupito de seres humanos muy pequeños, de manera que incluso las diferencias genéticas dentro de la especie, es decir, entre los individuos de la especie, son mucho menores entre nosotros que en otras especies, porque otras especies que son mucho más antiguas que nosotros han ido variando y los genes se han ido diversificando, pero en nosotros no hay, de manera que, insisto, y esto está totalmente comprobado y es un mensaje importante para dejar en esta columna, no hay más diferencias genéticas entre un afroamericano o la raza que quieras y nosotros dos que entre los integrantes de la misma raza, es decir, somos todos parte de una misma familia y somos muy jóvenes y somos todos primos o hermanos de alguna manera, para decirlo para que se entienda. Y la otra aclaración también, la moraleja, digamos, es que la ciencia, contrariamente a lo que se cree, no es un método y un mecanismo que asegura que trabajamos como robot y seguimos un método científico y llegamos a una verdad absoluta y relativa. ¿Dónde está la ciencia? La ciencia está en la cabeza de los seres humanos y es hecha por seres humanos. Y los seres humanos tenemos prejuicios y tenemos idea del ambiente en el que nos criamos, en el sistema político capitalista, por ejemplo, en el que crecimos, y cuando interpretamos los experimentos que hacemos en el laboratorio o los resultados que observamos en la naturaleza, sin ninguna duda los interpretamos bajo la luz de los prejuicios que hasta inconscientemente hemos adquirido. Por eso es muy importante que los que hacemos ciencia conozcamos cuáles son nuestros prejuicios para tratar de que esos prejuicios no permeen hacia la interpretación que hacemos de los resultados. En la época del Dr. Down, yo le di en toda la columna con todo al pobre el Dr. Down, me parece que se lo merece igual, pero tal vez no se lo merezca él solo, sino toda una generación de científicos de esa época que creían que las razas eran hasta especies separadas
y que había razas o especies superiores o inferiores dentro de los seres humanos. Entonces, ese prejuicio de la escala de que los blancos son superiores a los negros, que son superiores a los amarillos y que son superiores a los mogoles que están cerca de los chimpancés, esa escala, que hoy está totalmente desvirtuada, lo llevaba a pensar que la enfermedad mental era que quedaba estancado en una etapa inferior. O sea, una interpretación y acomodaba todas las enfermedades mentales en esa escala. O sea que lo llevaba a hacer un trabajo científicamente inválido por un prejuicio que él seguramente nunca se dio cuenta que estaba equivocado, porque era bastante frecuente en esa época, y además el racismo ha permeado la biología durante mucho tiempo. No es este el único ejemplo que hay. ¿Me querías agregar algo? Sí, no, yo quería contar que no me es del todo ajena a la historia, más allá de los detalles del Dr. Down. Sí conocía, ¿no?, que cuando usamos mogolismo como sinónimo del síndrome de Down, se hace por el gentilicio, ¿no?, de los mogoles o mongoles, como le solemos decir. Nosotros solemos decir mongoles y mogólico para el insulto, que está mal utilizado, pero que tiene tiene el mismo origen. Exacto. Pero no, yo, retomando mis estudios universitarios de filosofía, esto también lo ves en autores como Hegel o Schopenhauer varias décadas atrás. Por eso me sorprendió, ¿no?, un poco tardío en el caso de un naturalista, que en general es gente mucho más empírica, pero es como vos decís, ¿no? Nadie puede ver todo ni contrastar todo, entonces en gran medida trabajamos sobre conocimientos que hemos adquirido, que muchas veces son falaces, como este caso. Él era psiquiatra, él trabajaba en una institución psiquiátrica y entonces observaba y trató de explicar, lo cual es loable, tratar de explicar las distintas patologías. Y ¿y dónde la acomodó esa observación? No hizo experimentos, obviamente, observación. ¿Dónde la acomodó? La acomodó en su prejuicio de la inferioridad y superioridad de las razas en una escala unidireccional que va de lo más inferior a lo más superior. Sí, de eso me estaba acordando. No recuerdo exactamente la frase, pero Schopenhauer, un filósofo importantísimo de la primera mitad del siglo XIX, también había leído naturalistas que habían estado en otras partes del mundo, y la conclusión que él llegaba es que esa misma escala de la naturaleza que vos presentás y criticás, él la afirmaba y decía que se había recorrido de manera independiente en Europa, en Asia y en América. Decía, y en América como que, no me acuerdo cómo era la frase, pero como que no le se faltaba... había completado. No, lo que decía es como que no había tanta nafta. Dice, por eso allá en vez del tigre tienen el yaguareté, que es más chiquito, y por eso los seres humanos allá son más tontos, decía. Como que le faltaba... no biomasa, ¿no? Pero como que le faltaba poder a la naturaleza. Esa por un lado me acordaba. Y la otra es, yo, siguiendo mis prejuicios, ¿no?, hubiera pensado que hubiera puesto la raza negra por debajo de la mal llamada raza amarilla. ¿Tenés idea por qué eso, no? Sabiendo que, por ejemplo, los chinos ya históricamente han tenido una civilización avanzada, entonces uno quizá los pondría por encima de la mal llamada raza negra, que tiene una civilización por ahí más incipiente. Eso me llamó la atención. Leyendo el trabajo da la impresión de que hace un doble prejuicio o una doble influencia recíproca, ¿no? Ajá. Por un lado, usa las razas para clasificar las patologías, pero por otro lado, clasifica las patologías y de acuerdo a la patología que a él psíquica, ¿no?, que a él le parece peor o mejor, la acomoda también de acuerdo a la raza. Claro. Entonces a lo mejor la trisomía del par 21 le pareció muy inferior o muy superior con respecto a otra y acomodó entonces la raza mongólica, como decís vos, de acuerdo a la patología, ¿no? Un despropósito extraordinario, pero, pero que permeó a través de la historia y que hoy conocemos a la trisomía del par 21 como síndrome de Down, pero me gustaría saber cuántos científicos y médicos han ido, no es una crítica, pero es una curiosidad, han ido al trabajo original. Claro. Y han sabido que el Dr. Down no era un ser extraordinario que describió el síndrome por su gran capacidad de investigación, sino que lo que estaba haciendo era clasificar las enfermedades psíquicas en inferiores y superiores. Te quería decir, además, agregando lo que vos estás diciendo, mirá qué lindo que dio la columna para la conversación, que la teoría de la escala es mucho anterior a la teoría evolutiva. Sí, nace claro. en Aristóteles, En Aristóteles, ya cuando
no se hablaba. Sí. Cuando Darwin impone o pone o hace conocida o hace aceptable la teoría de la evolución, bueno, se incorpora a la escala a la evolución. Las especies fueron dando la más inferior a la más superior y así sucesivamente, cosas que hoy sabemos que la evolución es un árbol y que a veces incluso evolutivamente se va de una mayor complejidad a algo mucho más simple, como el caso de los parásitos, por ejemplo. Claro. Bueno, dicho esto, nos despedimos de la columna Cara es la ignorancia de Alejandro Curino.